Hola amigos, una nueva temporada en Todo están los libros. Estamos en la quinta temporada. ¿Y qué traemos? Muchas cosas. Pero lo mejor es empezar y contaros de lo que os voy a hablar en esta temporada. Os voy a hablar de una de las obras que más me ha influido en mi carrera como escritor. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. No quiero dejar también en esta temporada de hablaros de una obra de un escritor, cuando lo veáis, de Terence Moix, más que reconocido, ¿no? Y que se le echa muchísimo en falta. Os voy a hablar del Arpista ciego. ¿Por qué el Arpista ciego? Porque pese al estar escrita en 2002 y publicada por una editorial de lo más tradicional, sería lo que hoy llamamos literatura LGTBI. Para los seguidores de este tipo de literatura, para los que quieran entender un poquito más de esto, os aconsejo leer esta novela. Y como siempre, os traeré poesía, mucha poesía. En este caso, de Iolla Arteaga, Eres mi suerte, un poemario con bastante profundidad, no os lo perdáis. No todo es novela o poesía, también os voy a traer esta obra de relatos. Se titula Asuntos para 5 estaciones de metro. Un singular nombre, el título que ya os explicaré por qué. Es de Soledad Gelo Díaz y os va a resultar muy interesante y muy ameno para leer cuando vais en el metro. Luego os lo cuento. Por supuesto, más poesía. Y en este caso de mi querida amiga Carmen Fernández Menéndez y Sus abrazos rotos. Luego os voy a hablar de esta obra, Klaus versus Gaspar, de José Carlos Atienza. Una obra que en principio era una obra de teatro y que nos va a sumergir en un diálogo muy interesante de Papá Noel con respecto a Gaspar, y nos va a aportar muchísimos puntos de vista y muy actualizados del autor. No olvidéis, Klaus versus Gaspar, de José Carlos Atienza. Y volvemos de nuevo a mi querida poesía, que sabéis que con tanto ahínco estoy trabajando últimamente. En este caso vamos a ver la obra titulada Encuentros, de un joven autor de origen venezolano pero actualmente residente en Barcelona y que se llama Alexander Martínez, Alex. Los primeros poemas que yo leí de este autor, sin saber ni tan siquiera quién era, pregunté, ¿de quién estamos hablando? Porque me pareció una poesía muy profunda para alguien realmente tan joven. También os voy a traer una obra muy actual, Enredada de la escritora Inma Gómez, una escritora, una poeta bastante comprometida con esta sociedad. Y una obra muy interesante, ya lo veréis. Y esta temporada nuevamente os voy a hablar de mi querida Siva Castellanos. Y en este caso hablamos de la hucha de mis pecados. Nos va a sorprender Siva en este caso, luego os lo cuento. Y como casi siempre hago también dentro de cada temporada de Todo están los libros, en este caso os voy a traer una antología. Se titula Nostalgia de amor. Yo no participo en ella, pero sí que participan muchísimos colegas a los que tengo mucho cariño. A este lado del Atlántico y sobre todo al otro. Luego os cuento un poquito más. Y bueno, os voy a hablar a uno de mis descubrimientos. Uno de mis descubrimientos, porque lo he descubierto ya hace tiempo como persona, lo he descubierto como escritor
y yo empiezo a considerarle mi amigo. Y además colega porque los dos cultivamos el género de novela negra policíaca. Y en este caso os voy a traer, en principio, aunque lo olvide, siempre irá mi corazón, os hablo de Felipe Caño. Esta es la primera novela de una saga de 6 y que os va a resultar muy interesante. Luego hablamos. Y como os decía, siguiendo con Felipe Caño, también tengo aquí la segunda novela de la saga. En este caso, la última pieza de un puzzle por montar. Como veis, a Felipe le gustan los títulos cortitos y simbólicos. Pero quedaros con este nombre dentro de la policía negra. Felipe Caño. Luego os cuento más de él. Y por último, os voy a hablar de una obra muy potente de un amigo al que le tengo mucho cariño, muy buena persona y mucho mejor escritor, ya sea en poesía o narrativa. En este caso he tenido la ocasión de presentarle en su presentación. Os estoy hablando de Andrés Pinar y El balcón del Palace, una novela de ficción histórica que nos está hablando de los tiempos de la movida. No os digo nada más. El rincón del Palace, de Andrés Pinar. Y con esto tenemos completa la 5ª temporada de Todo está en los libros. Os veo la semana próxima con la primera de estas propuestas. Hasta siempre y recordad, todo está en los libros.